En primer lugar vamos a contar con la presencia de Diana Mafá. Diana Mafá es doctora, Mafía, perdón. Diana Mafía es doctora en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género en esta misma Universidad de Buenos Aires. De 1998 a 2003 fue directora, defensora de pueblo en la ciudad de Buenos Aires en el área de Derechos Humanos y Equidad de Género. En la actualidad es directora académica del Instituto Hannah Arendt. Es autora del libro Sexualidades, Migrantes, Género y Transgénero. Yo espero que podamos contar con ese libro lo antes posible por estas tierras mexicanas. Le damos la palabra. Quiero dejar claro que vamos a trabajar un poquito como sucede en estas ocasiones. Vamos a iniciar con media hora de retraso. Entonces vamos a contar con una exposición de 30 minutos por cada persona aquí, luego haremos una discusión de alrededor de media hora, haremos una primera ronda de preguntas, responderán, si hay una segunda ronda nos iremos a una segunda ronda y colorín colorado, ¿no? Por el tiempo. Así que vamos a darle la palabra a Diana. Muchas gracias, bienvenida. Bueno, como no vamos a pasar PowerPoint, creo que podemos quedarnos, si les parece bien, en nuestros lugares. ¿Está bien? Bueno, le agradezco muchísimo a Juan Carlos Ramírez, no solo la invitación, sino el cuidado fraternal en todos estos días, y también a la Universidad de Guadalajara, su hospitalidad y sobre todo la informalidad del rector. Muy bienvenida realmente cuando uno espera tanta solemnidad en este tipo de actos, que pueden ser académicos sin tener solemnidad. Así que yo voy a empezar adornando mi mesa. Para compartir con ustedes una inspiración de las políticas públicas. Ya que me han dado la oportunidad de hablar sobre el desafío de las políticas públicas vinculadas a las masculinidades, intentaré en primer término reafirmar la pluralidad de los modos de ser varón y la pluralidad de las violencias. Como impacto del feminismo y su visión del género como una construcción, muchos hombres dejaron de verse como un universal y pensaron en su propia construcción de la masculinidad. También en la diferencia entre masculinidades hegemónicas y subalternas y cómo la visión patriarcal de lo masculino obligaba a los varones a adoptar modelos rígidos y a jerarquizar condiciones humanas. Poner el eje en la violencia es discutir un aspecto muy central de la construcción de la masculinidad, pero los programas públicos sobre violencia en general están enfocados en las víctimas, casi todas ellas mujeres. Los varones quedan entonces en el papel de victimarios, en una díada que no siempre expresa la ecuación de la violencia. Hay algunos programas destinados a varones, pero son escasos y muchos hombres solo se integran por orden judicial y pocos lo continúan voluntariamente. Como la tutela de la ley en general es sobre la familia y no sobre las mujeres y los niños o niñas, la justicia tiende a revincular a las víctimas con sus agresores para reconstruir las estructuras familiares, lo que resulta muchas veces una forma de impunidad que puede tener consecuencias muy graves. En Argentina hay un incipiente trabajo con agresores u ofensores sexuales, un lugar de la masculinidad tan despreciado que aún en la cárcel deben mantenerlos separados del resto de los reclusos. Es interesante exponer este punto de vista tan disonante. Hablaré también de otras violencias sociales y estigmatizaciones sobre los varones, como el racismo y el clasismo, que transforman en un sujeto peligroso al pobre que demanda derechos. Finalmente me referiré a otras masculinidades, como los gays, travestis, transexuales e intersexuales, que en los últimos años han ido construyendo su ciudadanía política y avanzando en el ejercicio de sus derechos. No obstante, me interesa exponer mis ideas acerca de que presuntos logros para algunos individuos, como las recientes autorizaciones judiciales para intervenciones quirúrgicas de cambio de sexo, que son hace muy poquito en Argentina,
pueden ser un empobrecimiento y un aumento de la normativización de la sexualidad por cuanto impone para el reconocimiento de la identidad sexual atenerse a los moldes prefijados por la cultura, no solo en los disciplinamientos culturales, sino incluso al alto precio de la mutilación corporal para el reconocimiento genérico. En esta ponencia compartiré además con ustedes alguna experiencia en un cargo público que excepcionalmente tuve en mi vida como defensora del pueblo a cargo de un área que se llamaba Seguridad, Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades y de Trato entre Varones y Mujeres, y yo transformé en Derechos Humanos y Equidad de Género para poder ocuparme de otras identidades sexuales. Esto fue entre el 98 y el 2003, por voto unánime de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, porque es un cargo electivo, y en el momento en que me eligieron, yo estaba concluyendo mi tesis de filosofía, mi tesis de doctorado en epistemología feminista. Así que no estaba muy preparada para la administración pública, pero a lo mejor eso también le dio una cierta novedad a las intervenciones. El concepto de ciudadanía que suscribo tiene que ver con la capacidad para el ejercicio de los derechos. Por lo tanto, las barreras en los derechos significan, desde mi punto de vista, una restricción en la ciudadanía y afectan un principio básico de la democracia, que es el principio de igualdad. Está muy estudiado por la teoría política feminista el modo en que las mujeres somos sistemáticamente dejadas fuera de los pactos de derechos. Recordemos nada más a Carol Pateman y su contrato sexual. Pero es menos estudiado el modo en que muchas masculinidades no hegemónicas también son marginadas. Por eso, y porque el feminismo es para mí una forma de humanismo, me ocupé de muchas de estas masculinidades y de su acceso al pacto ciudadano, colaborando incluso a veces en su construcción. Tengo que decir además, para ser justa, que las solicitudes de intervención que me llegaron a la Defensoría del Pueblo me pusieron ante situaciones impensadas desde la mera reflexión teórica, incluso en lo que hace a identidades sexuales, y me ayudaron a profundizar en un pensamiento crítico y abierto a la complejidad. Circunscribiéndonos al problema de la violencia, existen en la Ciudad de Buenos Aires programas de políticas públicas destinados a proteger a las víctimas. En primer lugar, mujeres y niños y niñas, más tarde se agregaron ancianos. Estadísticamente, esto cubre el factor principal de demanda explícita de la población. Es cuando la demanda no es convencional que aparecen los problemas, porque la rigidez del Estado implica desamparo en los derechos de quienes son excluidos de la protección. Y es que en Argentina, como en general en América Latina, las posiciones relativas a la sexualidad son muy conservadoras y bajo el aspecto de atender la violencia muchas veces operan grandes disciplinamientos sociales para varones y para mujeres. Se presume al varón como victimario y a la mujer como víctima, por lo que no están previstos servicios para varones víctimas de violencia, aun cuando en general son víctimas de violencia